el protestantismo y el catolicismo de la post-reforma. Hoy damos un paso hacia un momento decisivo en Europa, el periodo posterior a la Reforma protestante y la respuesta que dio la Iglesia Católica a ese enorme movimiento de transformación. Este tema es de enorme importancia, porque nos ayuda a comprender no solo la diversidad actual del mundo cristiano, sino también las tensiones y debates que marcaron profundamente la vida de la Iglesia entre los siglos XVI y XVII. El protestantismo posterior a la Reforma y las divisiones. Después de la primera generación de reformadores, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, el protestantismo no permaneció estático. Por el contrario, comenzó a diversificarse. Diferencias en la interpretación de la Biblia, tensiones políticas entre príncipes y ciudades y circunstancias culturales particulares dieron origen a múltiples corrientes y subdivisiones. Uno de los primeros desafíos lo enfrentó el luteranismo. Tras la muerte de Lutero, sus seguidores procuraron consolidar lo que él había enseñado. Pero pronto surgieron tensiones entre quienes querían mantener la enseñanza más estricta y quienes buscaban fórmulas de conciliación. En este contexto aparece la Confesión de Magdeburgo, donde se afirmaba que el gobernante cristiano tenía el deber de defender a sus súbditos contra cualquier autoridad superior que intentara obligarlos a negar la palabra de Dios o practicar idolatría. Esto marcó una clara justificación teológica para la resistencia política en defensa de la fe. Con el tiempo se desarrolló la llamada ortodoxia luterana, caracterizada por una sistematización doctrinal más rígida. Autores como Pablo Gerhardt expresaban su apego profundo a la Confesión de Augsburgo, considerando que la fidelidad a esa confesión era fruto de una lucha constante contra tentaciones y errores. En este sentido, el luteranismo del siglo XVII buscó reforzar su identidad frente a los católicos y frente a otros grupos reformados. Al mismo tiempo, en el ámbito reformado, la teología calvinista se consolidó en lo que se conoce como ortodoxia reformada. Uno de los hitos más significativos fue el Sínodo de Dordrecht, celebrado en los Países Bajos entre 1618 y 1619. Allí se definieron las doctrinas de la predestinación y la elección. Se afirmaba que, por pura gracia y antes de la fundación del mundo, Dios había escogido a ciertos seres humanos para ser redimidos en Cristo. Estas decisiones no quedaron en el plano teórico, sino que influyeron en la organización social, en la ética laboral y hasta en la política de los Países Bajos y de otras regiones. Además de estas corrientes principales, el protestantismo se multiplicó en ramas menores: anabautistas, menonitas, bautistas, cuáqueros, entre otros. Cada uno aportó nuevas perspectivas sobre el bautismo, la libertad religiosa, la relación entre Iglesia y Estado y la práctica cristiana en la vida diaria. Aunque muchas veces fueron perseguidos, estos grupos enriquecieron la diversidad del mundo protestante y abrieron caminos que más tarde influirían en el desarrollo del cristianismo moderno. A todo esto se sumaron las guerras de religión, como las de Francia, y conflictos más amplios como la Guerra de los 30 años, que mostraron que las divisiones no eran solo teológicas, sino que repercutían directamente en la vida social y política de Europa. En síntesis, el protestantismo posterior a la Reforma fue un mosaico de movimientos. Lo que los unía era el principio de la autoridad suprema de la Escritura, pero lo que los dividía eran sus distintas interpretaciones, lo que produjo un panorama cristiano plural, dinámico y en ocasiones conflictivo. El catolicismo y la contrarreforma. Frente a la expansión del protestantismo, la Iglesia Católica se vio obligada a responder. Al principio, durante los años de Lutero y poco después, la institución estaba sumida en una notable decadencia espiritual y moral. Muchos papas estaban más interesados en la política y en la vida cortesana que en la vida religiosa. Esta situación contribuyó a que el protestantismo se propagara con rapidez, pues ofrecía una alternativa fresca frente a un catolicismo percibido como corrupto. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la Iglesia emprendió un proceso de reforma interna que ha sido denominado Reforma Católica, o en sentido más amplio, Contrarreforma. Esta respuesta tuvo varios componentes. En primer lugar, hubo un esfuerzo sincero por reformar la vida y las costumbres eclesiásticas. Figuras como Isabel de Castilla habían impulsado antes una espiritualidad marcada por la piedad personal y la pureza moral.
Esa línea continuó con santos y místicos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco de Sales y muchos otros que renovaron la vida religiosa desde dentro. Su piedad era profunda, su devoción sincera, pero también mantenían una firme ortodoxia doctrinal. En segundo lugar, la Iglesia se apoyó en la mejor erudición disponible. Se promovió el estudio riguroso de las Escrituras y de la tradición. Se impulsaron nuevas ediciones de la Biblia en latín, y se fundaron colegios y seminarios para la formación del clero. El objetivo era asegurar un nivel intelectual y espiritual más elevado entre los líderes eclesiásticos. El momento clave de esta renovación fue el Concilio de Trento, celebrado en varias sesiones entre 1545 y 1563. Allí la Iglesia Católica reafirmó sus doctrinas fundamentales, frente a las críticas protestantes, la autoridad de la tradición junto con la Escritura, la validez de los sacramentos, la importancia de las buenas obras junto con la fe, y el papel del Papa como cabeza de la Iglesia. Trento no solo rechazó las tesis protestantes, sino que también estableció normas para la reforma moral y disciplinaria del clero. Su influencia fue tan profunda que marcó la vida de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II en el siglo XX. En paralelo, surgieron nuevas órdenes religiosas, siendo la más influyente la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Los jesuitas se convirtieron en el brazo intelectual y misionero de la Contrarreforma. Su disciplina, su formación académica y su celo evangelizador hicieron que jugaran un papel central tanto en Europa como en las misiones de Asia y América. La ortodoxia católica posterior a Trento buscó fortalecer la identidad católica en medio de un mundo en transformación. Esto se expresó en una teología más sistemática, en un arte y liturgia que transmitían majestuosidad y en un espíritu de combate frente a lo protestante. No es casual que en este periodo surgiera el arte barroco, tan vinculado a la Iglesia que buscaba transmitir el esplendor y la grandeza de la fe católica. Finalmente, no podemos olvidar que la Contrarreforma también implicó mecanismos de control y disciplina más estrictos, como la Inquisición y los índices de libros prohibidos. Estos reflejan que aunque hubo una renovación espiritual sincera, también se optó por medidas de represión frente a la disidencia. Conclusión. El periodo posterior a la Reforma nos deja un legado de contrastes. Por un lado, el protestantismo mostró la vitalidad de la fe bíblica, pero también reveló la fragilidad de la unidad cristiana, dando lugar a numerosas divisiones. Por otro, el catolicismo respondió con una profunda reforma que revitalizó su espiritualidad, elevó su nivel intelectual y expandió su misión global, aunque al mismo tiempo reforzó su carácter jerárquico y su resistencia a los cambios doctrinales. Entender esta dinámica es esencial para comprender el cristianismo actual. Muchas de las tensiones entre católicos y protestantes, así como la riqueza de sus tradiciones espirituales, tienen su raíz en este periodo. Pero más allá de las disputas, lo que vemos es que Dios ha seguido obrando en medio de la historia, guiando a su pueblo, purificando a su iglesia y manteniendo vivo el testimonio de Cristo en medio de un mundo cambiante. Ese contraste entre unidad aparente y pluralidad real, entre pureza doctrinal y diversidad espiritual, sigue marcando nuestra comprensión del cristianismo hasta el día de hoy.